seguridad. Ante una emergencia que obligue a desalojar el lugar, es necesario que esta acción se realice de manera ordenada y pacífica, utilizando las salidas de emergencia. Este auditorio cuenta con 3 salidas debidamente señaladas y en caso de algún incidente, personal calificado le brindará la ayuda necesaria. Por una cultura de prevención de los derechos humanos. Unidad Interna de Protección Civil, 64ª Legislatura de Veracruz. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género, donde varias instituciones han trabajado de manera coordinada para poder llevarlo a cabo. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de invitados especiales, consejeras, consejeros electorales, magistrados, partidos políticos. Por supuesto, también la presencia de los medios de comunicación. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Dicho evento tiene como objetivo proporcionar a mujeres políticas, candidatas y personas defensoras de derechos político-electorales que participan en el proceso electoral, así como integrantes de las autoridades relacionadas con la atención de violencia política en razón de género, las herramientas necesarias para que identifiquen a las instituciones y los procedimientos para la prevención, atención y defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. Presiden este evento el licenciado Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El doctor José Olivero Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz. Licenciado Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Licenciado Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. Licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La licenciada Adriana Bracho Alegría, titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Jaime Cisneros Gómez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos que involucren periodistas y o comunicadores. La licenciada, en su representación, el licenciado Luis Eugenio Rivera Verona, consultor de vinculación interinstitucional de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Y la licenciada Zaira Jocelyn Díaz Zabaleta, secretaria ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ahora, para dar inicio a la ceremonia de inauguración, pedimos haga uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, doctor José Olivero Ruiz. Por favor. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Quiero comenzar mi intervención con una frase expresada por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, en la que señala: nosotros tenemos que ser una luz para los demás, no una oscuridad para los demás. Expresiones que encuentran contenido en este evento, donde nos encontramos reunidas personas que representamos a las instituciones del Estado encargadas de temas trascendentales como la protección y garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía, el acompañamiento, asesoría y defensa a las víctimas, la investigación de posibles hechos delictivos, así como la promoción de políticas públicas con pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres. Esto último es precisamente el motivo que nos reúne para analizar rutas óptimas a través de las cuales el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres sea una realidad vivida. Saludo con afecto y reconocimiento a quienes me acompañan en el Presidium en un ejercicio interinstitucional de conjunción de esfuerzos para el desarrollo de este curso taller denominado Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género. Reconozco el impulso y el liderazgo
que ejercen el tema en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representado por el licenciado Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, a quien agradezco, como siempre, su disposición. Por favor, sea el conducto para hacerle llegar nuestros saludos y consideraciones a la magistrada presidenta de la Sala Superior, doctora Janine Madeline Otalora Malasis. Es un gusto compartir la mesa con el doctor José Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y con el licenciado Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. Saludo desde luego a los y a los representantes de las instituciones que organizan este evento, la licenciada Mirna Eugenio Acevedo Salas, y su representante, a través de su representante, titular de la Unidad de Género en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el maestro Jaime Cisneros Gómez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos que involucren a periodistas y o comunicadores, la licenciada, su representante, la licenciada Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, la licenciada Zaire Yosalín Díaz Abeleta, secretaria ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Doy la bienvenida a todos y a todas los que me acompañan, destacando desde luego el acompañamiento y la presencia de mi compañero magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, el doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Amigas y amigos, consejeras y consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Es para mí grato observar que este evento tiene una audiencia diversa conformada por representantes populares, representantes de organizaciones civiles, de instituciones académicas, defensoras y defensores de derechos humanos, defensoras de personas con discapacidad, abogadas y abogados litigantes, representantes de pueblos y comunidades indígenas, titulares de unidades de género, estudiantes de diversas instituciones educativas, fiscales, autoridades municipales del norte, centro y sur del estado, entre otros. Y no es para menos. La igualdad entre hombres y mujeres no solo tiene relevancia histórica, sino que reviste importancia para la comunidad mundial como parte de nuestro propio proceso civilizatorio. Así ha sido reconocido por la comunidad internacional en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en los que se ha reiterado la repercusión positiva que tiene en todos los aspectos del desarrollo. El logro de la igualdad, como todas y todos aquí sabemos, es una responsabilidad compartida. La tarea que tiene cada institución requiere no solo del compromiso institucional, sino también del compromiso personal para que el respeto irrestricto a la igualdad de oportunidades, de trato, de acceso a los recursos y de ejercicio de las libertades, eventualmente se convierta en una forma de vida. Los órganos jurisdiccionales, a través de sus sentencias, hemos contribuido para que hoy hablemos del derecho a la participación política y el derecho paritario a la participación política de hombres y mujeres para el acceso a los cargos de elección popular. Si bien el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres se encuentra establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la realidad es que aún hace falta un gran camino para lograr la igualdad real o sustantiva. Aunque debe reconocerse que en estos años se ha avanzado enormemente en la construcción de un entramado normativo, convencional, constitucional y legal respecto al reconocimiento formal de los derechos político-electorales de las mujeres, denominado un estándar mínimo en materia de paridad. Me vienen a la memoria los movimientos para el reconocimiento del derecho a la participación política de las mujeres para lograr no solo el desarrollo del voto, el derecho al voto, sino también espacios para la construcción de la democracia, movimientos que cobraron diversas vidas humanas, arrestos, limitación de derechos e injusticia en general. Al respecto, pudiera citar múltiples precedentes que han abonado a la construcción del andamiaje legal y jurisprudencial con el que hoy se cuenta y al que la ciudadanía tiene acceso.
desde lo que hacen referencia al establecimiento de acciones afirmativas, de cuotas de género, hasta los relativos a las garantías de postulación e integración paritaria de los órganos de representación proporcional. Pero eso estoy seguro que será materia de este conversatorio y del taller en el que participarán destacadas y destacados especialistas en la materia, a quienes hago patente mi agradecimiento y mi reconocimiento. Sin soslayar, desde luego, que a partir de la reforma constitucional en materia electoral de 2014 se observa una gran protección constitucional y convencional de la paridad política entre géneros. No obstante, cuando analizamos las repercusiones y la integración actual de los órganos de representación proporcional, podemos darnos cuenta de que somos de los primeros en tener integración paritaria en los ayuntamientos, por lo menos en el caso de Veracruz, que es el que me ha tocado conocer. En este sentido, el avance realizado en 4 años es de una relevancia trascendental. De la misma forma en la que se exaltan los logros, destaco el gran problema social que nos lacera como humanidad y que nos pone en alerta a las instituciones. Me refiero a la violencia política hacia las mujeres en sus diversas modalidades. Ciertamente, la violencia política es considerada una violación grave de derechos humanos, tipificada en ordenamientos penales y prevista en normas electorales como causa de nulidad. Recientemente, las normas locales reconocieron la violencia política de género, definida como la acción u omisión que cause un daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder público. Se manifiesta también a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género. En este sentido, tal como se reconoce en el protocolo para atender la violencia política de género, somos de las pocas entidades federativas en contar con un entramado normativo que reconoce la existencia de esa modalidad de violencia hacia las mujeres, que cobra relevancia en estas fechas durante la etapa del proceso electoral en la que nos encontramos. Es ahí precisamente donde radica la importancia de este curso taller, porque nos permitirá, como lo ha dicho la Premio Nobel de la Paz, a quienes trabajamos en las instituciones en nuestros respectivos ámbitos de competencia, ser la luz para los demás y no la oscuridad. En tal sentido, es nuestro deber contar con profesionales capaces de entender y atender cada uno de los planteamientos de los recurrentes y con las herramientas que aquí se nos otorgarán, saber a quién acudir, qué reclamar, cómo argumentar, qué medios de prueba ofrecer en los casos en que se reclame la violación de los derechos político-electorales y cómo dictar sentencias con perspectiva de género. Estoy seguro de que con ese estándar y con esta nueva visión que tienen los órganos, como la que me honro en presidir, así como la voluntad de todas las instituciones que hoy convocamos a este ejercicio de voluntad de este ejercicio teórico práctico, habremos de contribuir al ejercicio paritario de los derechos político-electorales de las mujeres libres de violencia de género. Les reitero mi reconocimiento y agradecimiento. Muchas gracias por su atención y enhorabuena. Muchas gracias al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz. Ahora pedimos al consejero presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, nos dirija también unas palabras, por favor. Muy buenos días a todos. Señor magistrado Adín Antonio de León Gálvez, gracias por esta excelente coordinación del evento que hoy nos convoca. Los saludo con afecto y asimismo saludo a todos mis compañeros del presidium que ya fueron mencionados, a mis compañeras y compañeros consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral, señores magistrados, público en general, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, a todos los presentes. Es un gusto coincidir con ustedes esta mañana en la que el noble motivo que nos convoca
es el de velar por el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y libres para ejercer sus derechos políticos, preceptos que más allá de lo jurídico son esencia de la democracia, del bienestar y de la paz social. El organismo público local electoral del Estado de Veracruz, estamos convencidos de que para que exista una verdadera y real competencia comicial, es necesaria la participación de las mujeres en la política, lo que incluye su derecho a postularse y a ejercer cargos públicos sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas. Por ello, exhortamos a las y los actores políticos, a los partidos e instituciones a sumarse con decisión y contundencia para erradicar la violencia política, que sin duda impide que las mujeres compitan en igualdad de oportunidades con los hombres. De ahí la importancia de fortalecer el ejercicio de sus derechos político-electorales. Los avances que en ese sentido hemos logrado en Veracruz son trascendentes en la búsqueda para erradicar y sancionar este tipo de actos que transgreden a la sociedad en general, no solo a quienes resultan violentadas en sus derechos político-electorales. Ejemplo de ello es la creación del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, de aprobación reciente en el Congreso del Estado y que reforma el Código Penal para sancionar a quien obstaculice o frene las decisiones de las mujeres de participar en la política, cumpliendo de este modo el principio de igualdad y no discriminación e impulsando la paridad en la conformación de espacios de poder político. El tema de la democracia paritaria y libre de violencia es un desafío para el sistema electoral, que por fortuna avanza de forma vigorosa e irreversible a favor de la legítima libertad de las mujeres a participar en la vida y decisiones públicas. Por esta razón, en el OPLE Veracruz nos hemos dado a la tarea de generar instrumentos normativos que garanticen su acceso igualitario a la contienda política, abonando a su mayor y fundamental implicación en el debate y proceso democrático, a través de sólidos documentos emitidos, como reglamentos, lineamientos y manuales, que permiten el registro paritario de candidaturas encaminados a favorecer la activa presencia femenina en la política. Sin embargo, el planteamiento para erradicar la violencia política en razón de género debe ir más allá de un ordenamiento legal. Requerimos como sociedad un cambio de ideología que se oponga a la desigualdad social y cultural a la que históricamente se han enfrentado las mujeres, colocándolas en un contexto de desventaja como un colectivo vulnerable. Luchemos juntos, sociedad e instituciones, por espacios donde impere la paridad, no solo porque lo señale la ley, sino porque la conciencia y la igualdad desplacen gradualmente a la discriminación. Estemos atentos a los signos que delatan la existencia de violencia política, que si bien algunas veces son evidentes, también puede pasar desapercibidos por considerarse de manera equivocada como algo normal o aceptable. De ahí lo importante de modificar nuestro pensamiento y no solo las leyes. Así como hoy es imposible imaginar un espacio de deliberación sin mujeres, también debe ser posible imaginarlas ejerciendo un cargo público y que esto no implique invisibilidad, riesgo, obstaculización e incluso amenaza a su integridad. El gran proceso electoral concurrente que transcurre en nuestro país, en nuestro estado, representa la oportunidad para hacer a un lado lo negativo de la política y garantizar que el reparto del poder incorpore a las mujeres en condiciones de igualdad y libre de toda, absolutamente de toda forma de discriminación. Finalizo puntualizando que la paridad libre de violencia política en razón de género no es un asunto de organismos electorales y partidos políticos, mucho menos un tema dirigido en contra de los hombres. Se trata
de un compromiso que estamos haciendo como sociedad, como nación, para lograr la trascendencia y verdadero desarrollo de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al consejero presidente del OPLE por sus palabras. De igual forma, vamos a invitar al vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, licenciado Josué Cervantes Martínez, haga uso de la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con afecto a las y los integrantes del Presidium. Gracias por la invitación, señor magistrado Adín, y invitar al convite al Instituto Nacional Electoral, a las compañeras y compañeros de las diferentes instituciones y de las autoridades electorales, a los medios de comunicación. Muy grato estar con ustedes, amigas, amigos, todos. Tengo un apunte respecto de la intervención de un servidor. Obliga en este tipo de eventos a citar los antecedentes o los precedentes históricos, las luchas que se han dado para llegar al punto en el que nos encontramos, hablar de la Convención de Belén do Pará, hablar de la CEDAW, en fin, es prácticamente obligado, como lo define la CEPAL, que implica las acciones afirmativas que se han tenido que hacer. En fin, me voy a apartar de mi propio script y me voy a permitir compartir una reflexión con ustedes que me surgió hace unos momentos a raíz de una pregunta que amablemente hacían a un servidor de los medios de la prensa. Si entendí bien el planteamiento de nuestros amigos, decían, si lo entendí bien, qué tan necesario era un evento como este, o qué tan importante o trascendente, teniendo un marco normativo abundante y a muchas normas al respecto. Y no pude evitar pensar la propia experiencia electoral. Nuestras expertas me corregirán en este rubro si me equivoco. Ciertamente contamos con una regulación importante, pero me parece que hay asignaturas de mucha trascendencia pendientes. No hay un marco regulatorio tan abarcador que nos permita cubrir todo el fenómeno del que estamos hablando. Sin embargo, no podemos desdeñar los grandes avances que se tienen y que efectivamente se cuentan con muchos mejores instrumentos, desde el marco institucional, en nuestra Constitución, en nuestras leyes, ya se dijo anteriormente, y eso es un buen punto de apoyo, pero hace falta más. Lo asocio, decía, a la cuestión, a la tarea electoral, porque hacia el año 2000, a partir particularmente de los resultados electorales, de la posibilidad de que hubiese esta transición, hubo muchos pronunciamientos, no solo en el país, sino en el marco internacional, por los estudiosos de la materia, sorprendidos cómo en tan solo 10 años, un país como México podría pasar de elecciones altamente cuestionadas a resultados transparentes, creíbles, reglas del juego con las que se podía llegar a renovar nuestros poderes. El propio maestro Waldemar escribía que se había logrado esa transición y no se había encendido ni siquiera un cerillo. Y explicaba el fenómeno también el maestro Waldemar. Decía, bueno, lo que pasa es que frente a otros países del mundo, la transición en México, este cambio en México se logra a partir de que teníamos instituciones preestablecidas en un buen marco constitucional, en un buen marco normativo, y eso facilitó este tránsito. Sin embargo, bueno, nos damos cuenta, procesos electorales posteriores, que no bastó, que no es hoy suficiente un buen marco regulatorio, porque se siguen cuestionando las elecciones, porque se siguen cuestionando los resultados, porque se sigue hablando de cosas que incluso la juventud nos habla de cosas que se podrían haber visto hace 50 años, que hoy en día son prácticamente impensables y sin embargo están en el ambiente. No basta el marco regulatorio entonces, porque tenemos un déficit
democrático importante, un déficit de cultura política democrático trascendente. Y en el tema que nos convoca el día de hoy, desafortunadamente tenemos ese déficit. Sí tenemos un marco regulatorio importante, por cierto, no producto necesariamente de la buena intención o del gesto generoso de nuestros legisladores, sino ha sido producto de grandes luchas, ¿no? Ahí está, lo tenemos que, bueno, hace falta construir más, pero no va a ser suficiente una ley, por más precisa y específica que sea, si no hacemos conciencia ciudadana de que está muy por encima la idea de la igualdad, la idea de concebirnos en el respeto a la persona, independientemente del género, independientemente de su condición social, económica, en fin, eso tenemos que construirlo. Hacen falta mucho trabajo al respecto y este tipo de compensatorios son el marco idóneo. El Instituto Nacional Electoral lo inscribe dentro dentro de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, en el marco del diálogo, llevar a cabo conversatorios donde provoquemos este tipo de reflexiones y nos invite a repensarnos, no solamente a prohibirnos con normas, esto no se debe hacer, esto sí debe hacer, no, hasta no debiera ni siquiera de ser necesario, debiéramos tener conciencia ciudadana de que tenemos que respetarnos porque nos merecemos aprecio como género humano. Permítanme cerrar con una parte que me pareció muy afortunada. Les confieso que me apoyaron con el script que traigo aquí y no quisiera dejar de pronunciarlo. Felicito a las mujeres que han puesto todo su empeño en la organización de este evento, así como a los hombres que de manera solidaria se han unido a este esfuerzo y entienden que trabajar para alcanzar la paridad no es un retroceso en las oportunidades de los varones, sino un avance en la construcción de nuestra democracia en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras al vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Y por último, cedo el uso de la voz al magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, licenciado Adín Antonio de León Gálvez, que también tiene un mensaje para ustedes esta mañana. Buen día tengan todas y todos, gracias por su presencia. Con la venia de mi compañero magistrado de la Sala Regional Jalapa, Juan Manuel Sánchez Macías, y a nombre de las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, saludo con gran gusto a quienes me acompañan el día de hoy en este presidio. Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. José Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del Organismo Público Electoral de Veracruz. José Oliveros Ruiz, amigo y magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Adriana Bracho Alegría, directora general de Igualdad de Género y Paridad de Género del Tribunal Electoral y artífice del evento del día de hoy. Jaime Cisneros Gómez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Delitos que involucren periodistas y comunicadores. Luis Eugenio Rivera Verón, en representación de la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Zaira Jocelyn Díaz Zabaleta, secretaria ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres. También saludo a los magistrados y consejeros electorales que nos acompañan el día de hoy, así como a nuestros amigos representantes de los medios de comunicación. Como todas y todos sabemos, por mucho tiempo las mujeres han estado excluidas de la repartición del poder y de la responsabilidad de la toma de decisiones. Empero, el entendimiento del derecho como una herramienta de reivindicación y vía para materializar la igualdad ha permitido diseñar medidas para garantizar
que en la repartición del poder se tome en cuenta a las mujeres y se introduzcan al ámbito público sus saberes, trayectorias, proyectos y expectativas. En este sentido, no podemos negar que hemos avanzado mucho y los mecanismos para alcanzar la paridad se han sofisticado y avanzado al punto de que la paridad ya no solo se concibe en la postulación de candidaturas, como originalmente se pensó, sino también en la integración de los órganos de representación. De ello han dado cuenta los asuntos sobre paridad que ha estudiado el Tribunal Electoral, con cuestiones que prácticamente eran impensables hace pocos años. En este sentido, coincido con las palabras de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora, al señalar que hoy en día el número de mujeres en política constituye un indicador de la calidad de la democracia, al punto que resulta vergonzoso voltear al pasado reciente y notar la ausencia de mujeres en la integración de los órganos de elección popular. Sin embargo, el avance en la participación política de las mujeres ha generado, lamentablemente, la existencia de diversos mecanismos paralelos que conducen a la violencia política en razón de género. En efecto, hemos sido testigos de las condiciones en las que algunas mujeres se ven en la necesidad de ejercer el poder, la escasa posibilidad que tienen de influir en la toma de decisiones, los costos que tienen que pagar cuando ocupan un cargo público, así como las formas burdas y veladas de discriminación o violencia de las que son objeto. Ante este indignante escenario, estamos convencidos de la necesidad de crear espacios como este, en el que se proporcione a las mujeres políticas candidatas y a las defensoras de mujeres las herramientas necesarias para que identifiquen las instituciones y los procedimientos para la prevención, atención y defensa de sus derechos político-electorales, de cara a las elecciones que se celebrarán dentro de pocas semanas. Es por ello que en el presente taller, las instituciones convocantes tendremos la oportunidad de realizar un conversatorio en el que expliquemos la manera como en el ámbito de nuestras respectivas responsabilidades venimos trabajando en la prevención, atención, investigación y resolución de juicios y denuncias sobre violencia política contra las mujeres por razón de género. De igual forma, tendremos la oportunidad de analizar casos que permitan identificar cuando alguna mujer es víctima de violencia política en razón de género y explicar de manera sencilla cómo se pueden promover juicios ciudadanos y quejas relacionadas con esta reprobable práctica. Consideramos de suma importancia que juntos visualicemos la situación actual de la violencia política contra las mujeres, a fin de generar en ellas lo que yo llamo el sentido de derecho, es decir, el que sepan que el avance democrático que ha traído el reconocimiento efectivo de su participación en la vida política no tiene marcha atrás, por el contrario, que existimos instituciones con protocolos muy definidos para atender sus demandas de justicia. Es por todo lo anterior que en este acto queremos agradecer a las instituciones que se encuentran representadas en este presidium por sumarse a este proyecto y sobre todo por todo el entusiasmo que han hecho posible que el día de hoy nos encontremos aquí reunidos en este pletórico escenario. Dijera la presidenta Yanino Talora al inaugurar este mismo taller en la Ciudad de México: hoy es imposible imaginar un espacio de deliberación sin mujeres. Hoy debe ser posible imaginar que el hecho de ser mujer en un cargo público no implica riesgo, acoso, obstaculización, invisibilización e incluso, lamentablemente, la muerte. Los procesos electorales que se están desarrollando en el presente año representan una oportunidad para cambiar estas malas prácticas y garantizar que la participación política de las mujeres se ejerce en condiciones de igualdad y libre de violencia. De ahí que deseo que el presente evento contribuya en la consecución de tan anhelado fin. Muchísimas gracias. Y si me lo permiten, desde este podio,
quiero aprovechar para proceder a la inauguración formal del presente evento. Por favor, nos ponemos de pie. Y con muchísimo gusto y agrado, y a nombre de las instituciones convocantes, señalo que siendo las 10:15 del día 12 de abril del año 2018, damos por formalmente inaugurado el curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género. Muchísimas gracias por su presencia. Muy bien, de esta manera concluimos esta parte de protocolaria de este curso taller. Los vamos a invitar a tomar un espacio, un receso de 10 minutos y enseguida daremos inicio al conversatorio, presentación de competencias que será moderado por el licenciado Juan Manuel Sánchez Macías, magistrado integrante de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. En 10 minutos iniciamos los trabajos. Muchas gracias a todos.